Tiene la transmisión. En la transmisión hay pues dos cosas en las que trabajamos durante el fin de semana, que es el diferencial y en los engranes. Los diferenciales, a mí ya, digamos que en estas categorías ya me tocaron al final el tema de los diferenciales hidráulicos, ¿no? La mayoría de lo que yo entiendo bien cómo funciona eran los diferenciales de rampas, ¿no? Entonces, que el principio con los hidráulicos, pues por base de presión es más o menos el principio, y qué es en lo que trabajas. Como les decía, cuando llegas tú a una curva, lo primero que tienes que ver es frenar. Pues ahí lo que quieres es tu diferencial trasero. Si pudiera estar 100% bloqueado, es lo mejor, porque tienes tus dos llantas que trabajan iguales, y eso te hace que tu eje trasero se convierta en uno y sea muchísimo más estable. Entonces ahí, si piensas en la frenada, pues lo mejor sería que tú fuera un eje rígido y te ayudaría a tener un coche mucho más estable. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un eje rígido? Que llegas a la curva y pues como no tienes diferencial y tus dos llantas giran igual, pues el coche se quiere seguir derecho. Entonces, para eso, cuando llegas a la curva, lo que quieres es que tu llanta externa gire más rápido que la derecha para que el coche le ayude a girar. Lo que no quieres es que esté 100% libre, porque entonces no es estable y es muy fácil perder tu eje trasero, ¿no? Estoy hablando de coches de tracción trasera, que el principio es más o menos el mismo en un coche de tracción delantera. Claro que cuando es un coche delantera, pues por lo menos en esas llantas son las que hacen la dirección, entonces a veces te encuentras con otro problema, pero hablando de estos coches, el tema del diferencial es como ciencia oculta, y a veces costaba mucho trabajo porque tienes de entrada pues miles de ajustes en la suspensión, en la aerodinámica, y es donde el piloto y el ingeniero encargado del coche hacen una diferencia muy importante, y la comunicación. Entonces, ¿por qué puede ser? Cuando llegas a una frenada, ¿por qué no estás estable el coche? Pues se te bloquea un poquito una llanta de atrás. Pues eso generalmente lo puede ver en los ingenieros pues, que están viendo qué es lo que está pasando en el coche. Los dos coches tienen millones de sensores, entonces a veces se puede ver qué tanto está girando una llanta más que otra. O puede ser pues que tengas demasiado balance aerodinámico adelante, lo cual hace que de frente, de adelante, el coche se agarre mucho. Entonces son cosas de mucho sentimiento. Entonces, pues ¿qué pasa, no? Tú tienes una rampa muy abierta, o cambia, que vas a un circuito callejero donde son curvas muy lentas. Quieres generalmente que tengas un diferencial. Lo ideal sería un diferencial muy abierto, porque como son curvas cerradas, el coche necesita ser muy ágil. Pero generalmente también en los circuitos callejeros no hay mucho agarre, porque pues hay mucho concreto, muchos parches, o es donde pasan los coches, que hay mucho aceite. Entonces ahí lo que quieres es tener un diferencial pues muy, muy sólido para que no te dé. Entonces ahí es donde entra, ¿no? También te ayuda a la tracción, pero también un coche, entre más derecho tengas el volante, se pueden imaginar que tienes más tracción, ¿no? O sea, el coche solito acelera derecho, hay menos problemas de que patines las llantas traseras. Entonces quieres que tu coche curvee lo mejor posible, y por eso les digo que es un tema de como ciencia oculta, porque ahí sí una te afecta a la otra 100% cuando te preocupas en tu rampa de entrada o en tu rampa del otro lado, ¿no? Pues esta es una transmisión donde les digo pues que tienen sensores de velocidad de la llanta, que generalmente ahí tienes desde adentro, o a veces hay que tienen adentro y digamos en la caja de velocidades y del lado de la llanta, para ver a veces hasta qué tanto pudiera haber en torsión en la flecha. Como les digo, hay diferenciales hidráulicos. Aquí está el tema del diferencial, y aquí dentro están
las rampas. En categorías como Fórmula 1 y Indy, donde el peso es tan importante, los coches no tienen marcha, entonces los prenden con un arrancador, una marcha externa, que por aquí entra la flecha, los prenden, la bomba del aceite de la caja, y pues obviamente las revoluciones y la velocidad es tan increíble que se necesita una línea para un radiador de la transmisión. Digo, esto es más o menos para que vean, ¿no? La mayoría de las transmisiones de carrera son de engranes rectos. Esta es una transmisión, digamos, una transmisión de un coche de Indy, que son mucho más fuertes y mucho más grandes por el tema de los óvalos, ¿no? O sea, para que me entiendan, yo en Michigan creo que llega a ir a más de 400 kilómetros por hora, y estás así durante 3 horas en las curvas a 4 o 5 Gs. Es la carga, la temperatura y las revoluciones, a lo que pasa todo es muy impresionante, y por lo mismo tiene que ser todo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Si ven las flechas y todo son fuertísimas. La transmisión, bueno, este es aquí el tema, pues, de cómo trabaja todo en conjunto, ¿no? La transmisión con el motor y todo. Otro de los cambios que se pueden hacer en el fin de semana, que cada vez menos, ¿no? Con los simuladores ahorita que están llegando a unas cosas ya de locura, generalmente ya llegan muy, muy bien preparados en el tema de los engranes a una pista, ¿no? Ya saben los ingenieros a qué velocidad van a andar en cada curva, y con los simuladores ya saben qué es la velocidad óptima, en qué curva y todo. Pero bueno, cuando yo empezaba a correr, pues no había ni simuladores, ni computadoras, ni nada de nada. Y yo decía, oye, pues en la segunda curva, la segunda está muy larga. Entonces tenías que hacer un mapa, que al ratito quería yo hacerles aquí, pero ya no se pudo, más o menos cómo lo hacemos, pero al ratito aquí que vienen los mapas de la pista se los voy explicando. O sea, yo uso segunda en la curva 2 y en la 3, y la siento muy larga en la curva 2. Entonces tienes que estar pensando, bueno, pues más o menos mi segunda, por decir algo, que aquí esta es una gráfica de Fórmula 1, ¿no? Donde en el Gran Premio de Monza, que es la recta más larga, en octava a 15,000 revoluciones, les da 340 kilómetros por hora, ¿no? El coche en primera te da 154 kilómetros por hora. Entonces, lo que sí hay desde hace mucho son dinamómetros, y donde los ingenieros pueden saber dónde está la potencia. Digamos que el motor lo tengo aquí. Bueno, no está. La potencia máxima del motor está por decir algo, a 14,500 revoluciones, pero tienes prácticamente tu curva ideal. Lo que quieres es pasar el mayor tiempo posible en la mayor cantidad de caballos, ¿no? Si tu potencia máxima fuera a 15,000, aunque generalmente, si es una gráfica, vamos viendo el mouse, ¿no? O sea, el puntito va subiendo la potencia, y cuando empieza a bajar, siempre quieres pasar un poco para que cuando caiga, tus revoluciones caigas en la mayor cantidad de revoluciones, y por eso digo, en un buen rango de caballos, y por eso usar todo el tiempo la mayor cantidad de caballos o torque, dependiendo de la caída y de las características de tu motor, que como les digo, eso los ingenieros sí lo saben de antemano. Entonces, les digo que también el tema cuando yo empezaba a correr, si era sentarte, y el tiempo que le dedicábamos a los engranes era, en especial cuando llegabas a una pista nueva, era muy difícil porque todo es un sacrificio. Si cambiabas tu segunda de una curva, te afectaba en otra, o ya no estabas usando tu gráfica para la recta muy bien, pero a lo mejor lo usabas un poco mejor. Los ingenieros ahorita saben perfecto. Tú no tienes que saber ni a qué revoluciones vas en las curvas. Tú tienes nada más las luces, se han visto en los Fórmula 1, te prenden las luces, y lo único que tienes que hacer como piloto es cambiar cuando se prenden todas las luces. Antes tenías que
que desde cuando salías de una curva, fijarte en qué revoluciones, pero ahora sí, en cada curva, tratar de ver a cuáles eran tus revoluciones mínimas en las curvas, acordarte, o sea, habían 15 curvas, acordarte de a qué revoluciones llegabas, en qué velocidad, revoluciones mínimas, en cuánto salías, en cuánto llegabas. Era un trabajo mucho más difícil y que era una herramienta extra de los pilotos donde podíamos hacer una diferencia, ¿no? Entonces, aquí, como les digo, ya no se hace mucho, pero más o menos para que entiendan cuál es el proceso de pensar, ¿no? Que se usa es pues, la potencia máxima y optimizar tus revoluciones para las rectas, pero principalmente, bueno, para las rectas o las curvas. Entre más velocidades tienes, como los Fórmula 1, que ahorita son 8, pues prácticamente tienes una velocidad para casi cada curva, ¿no? Pero antes, cuando eran 4 velocidades, era mucho más difícil porque optimizar no tienes tantas velocidades como para optimizar para cada curva, entonces siempre tenías que sacrificar y normalmente pues te preocupas por donde tú sentías que había más tiempo que ganar, que es en la curva que venía antes de la recta más larga, que es donde tú entre mejor salgas y entre mejor optimices tu potencia para eso, es donde puedes hacer una diferencia más importante.